¿Y si te dijera que los vampiros no solo beben sangre, sino que también reflejan nuestros miedos más oscuros? Durante más de 100 años, el cine ha usado a estas criaturas para hablar de deseo, religión, soledad y hasta política. Hoy te traigo un ranking definitivo. Las 10 mejores obras maestras del cine de vampiros de todos los tiempos. Prepárate, porque este video te va a sorprender. Número 1. Déjame entrar. Si el cine de vampiros tiene una obra maestra moderna, esa película es sin duda Déjame entrar. No es solo terror, no es solo drama. Es una historia que se mete bajo tu piel y ya no te suelta. Ambientada en un Suecia helada y silenciosa, la película usa el vampirismo para hablar de algo mucho más profundo: la soledad, la violencia y la necesidad desesperada de no estar solo. Ellie es uno de los personajes más inquietantes del cine. Al mismo tiempo niña y depredadora, inocencia y monstruo, ternura y amenaza coexistiendo en un mismo cuerpo. Y ahí está su magia. Nunca sabes si temerle o compadecerla. Déjame entrar no te da respuestas fáciles. No divide el mundo entre buenos y malos. Muestra la supervivencia como lo que realmente es: una necesidad cruel, no una elección moral. El director Thomas Alfredson apuesta por la sutileza absoluta. Deja que el silencio hable, que el frío del entorno lo envuelva todo, que las miradas digan más que cualquier palabra. Y cuando la violencia aparece, lo hace de golpe, sin aviso, cruda y brutal, recordándonos que cada acción tiene un costo. En el fondo, esta es una historia sobre dos seres rotos que se encuentran en la oscuridad. Una conexión peligrosa, extraña, pero profundamente humana. Número 2. Vampiro. Antes de que el terror tuviera reglas, existió Vampiro. Una película tan extraña, tan perturbadora y tan adelantada a su tiempo, que todavía hoy se siente como un mal sueño del que no puedes despertar. Vampiro, dirigida por Carl Dreyer, no es una película de terror común. No sigue una historia clara, no explica demasiado y no intenta ser cómoda para el espectador. Aquí el miedo no viene de gritos ni de sustos. Viene del silencio, de las sombras, de la sensación constante de que algo está terriblemente mal. Dreyer construye su terror con luz, niebla y espacios vacíos. El ambiente es tan oscuro que incluso cuando no pasa nada, todo resulta inquietante. Y luego está esa escena inolvidable, la secuencia vista desde dentro de un ataúd. Una de las imágenes más perturbadoras y poéticas en toda la historia del cine. Vampiro no te asusta con explicaciones, te inquieta con sugerencias. A diferencia de Drácula, aquí no hay un villano carismático ni un héroe claro. Solo un terror silencioso, casi invisible, que se mete poco a poco en tu mente. Por eso, casi un siglo después, sigue siendo una de las experiencias más inquietantes que el cine haya creado. Número 3. El hambre. Algunas películas de vampiros asustan, otras seducen. El hambre hace las dos cosas al mismo tiempo. El hambre es una pesadilla elegante y estilizada que mezcla el vampirismo con la obsesión erótica y el terror existencial. Dirigida por Tony Scott, la película envuelve la idea de la inmortalidad en sombras de neón, música hipnótica y una sensualidad fría e inquietante. Catherine Deneuve interpreta a una vampira eterna, perfecta y dominante, símbolo absoluto de belleza y control. Pero a su lado, David Bowie muestra la otra cara del mito, el trágico deterioro de quien descubre que la juventud eterna es solo una cruel mentira. Aquí el vampirismo no se trata solo de sangre, se trata de necesidad, de apego, de dependencia emocional. La película avanza como un sueño fragmentado, lleno de imágenes poderosas y momentos casi hipnóticos, reflejando la inestabilidad emocional de sus personajes y la fragilidad de sus relaciones. Su influencia fue enorme, marcó la moda, los videoclips, la cultura gótica y toda una estética que aún hoy sigue viva. Pocas películas han logrado mostrar la decadencia escondida bajo la belleza con tanta elegancia, tanta tristeza y tanta inquietud. Por eso, sigue siendo una de las visiones más sofisticadas y perturbadoras que el cine de vampiros haya ofrecido jamás. Número 4. Solo los amantes sobreviven. No todas las películas de vampiros hablan de terror. Algunas hablan de arte, de tiempo y de lo que significa seguir vivo cuando todo a tu alrededor se derrumba. Una reflexión íntima sobre la creatividad, la memoria y la decadencia cultural. Tilda Swinton y Tom Hiddleston interpretan a dos amantes antiguos que han visto pasar siglos enteros. No viven impulsados por la sed de sangre, sino por algo más profundo: la música, la literatura, el arte y los recuerdos acumulados a lo largo de la historia. Aquí el vampirismo deja de ser una maldición monstruosa para convertirse en una metáfora de resistencia. Son testigos silenciosos del auge y la caída de las civilizaciones, aferrándose a la belleza como única razón para seguir existiendo. La película abandona por completo el terror tradicional. En su lugar, Jarmusch construye todo a través de la atmósfera, la música envolvente y diálogos cargados de filosofía. La sangre aquí no es un elemento violento,
sino un ritual refinado, consumido como un buen vino. Más que depredadores, estos vampiros son sobrevivientes delicados de un mundo que ya no les pertenece. Muestra la vida eterna como algo hermoso y al mismo tiempo agotador, solitario y frágil. Con una contención elegante y una tristeza silenciosa, la película se convierte en una de las miradas más maduras e introspectivas que el cine ha hecho sobre los vampiros. Una obra única, melancólica y absolutamente inolvidable. Número 5. El horror de Drácula. Hubo un antes y un después en el cine de vampiros. Y ese cambio comenzó con El horror de Drácula. Cuando se estrenó en 1958, esta película tomó todo lo que el público conocía del género y lo sacudió por completo. Le añadió color, sensualidad y una violencia mucho más directa de lo que el cine estaba acostumbrado a mostrar. Christopher Lee presentó a un Drácula completamente nuevo. No un aristócrata elegante y distante, sino una presencia imponente, física y brutal, un depredador puro. Por primera vez, la sangre era roja, intensa y visible. Hammer Horror se atrevió a mezclar el gótico clásico con una carga erótica y emocional que impactó profundamente a la audiencia de la época. La dirección de Terence Fisher logra un equilibrio perfecto entre elegancia y ferocidad, dándole a la película un ritmo implacable que no suelta al espectador. El éxito del horror de Drácula no fue solo comercial, marcó el nacimiento de toda una era del cine de vampiros. Inició una saga legendaria, definió el estilo de Hammer y se convirtió en la base de innumerables películas que vinieron después. Modernizó el mito del vampiro, lo volvió más aterrador, más sensual y más poderoso que nunca. Y con eso, transformó para siempre el futuro del cine de terror. Número 6. Una chica vuelve sola a casa a medianoche. Una chica vuelve sola a casa a medianoche, de Anna Lilia Mirpur. Es una reinvención total del género. No necesita grandes efectos, ni explosiones de terror, ni fórmulas conocidas. Solo minimalismo, atmósfera y una identidad completamente propia. Ambientada en un pueblo iraní ficticio, casi fantasmal, la película mezcla mitología vampírica con estética de western, romance independiente y una mirada social cruda y silenciosa. Aquí la vampira no es un monstruo clásico, es una observadora solitaria que recorre calles vacías en patineta, castigando la crueldad mientras, en el fondo, anhela algo tan humano como la conexión. Filmada en un blanco y negro luminoso y elegante, la historia parece existir fuera del tiempo, como si perteneciera a ninguna época y a todas a la vez. El silencio y los espacios vacíos cuentan tanto como cualquier palabra. El resultado no es una película que asusta, sino una que hipnotiza. Demuestra que el cine de vampiros puede sobrevivir sin espectáculo. A veces, lo único que necesita es atmósfera, contención y un corazón oscuro que siga latiendo en silencio. Número 7. Drácula de Bram Stoker. Si el cine de vampiros tuviera una versión operística y desbordante, esa sería Drácula de Bram Stoker. La película de Francis Ford Coppola es un espectáculo total. Romance gótico, terror, pasión y exceso visual en su máxima expresión. Aquí no hay intención de realismo. Todo es teatral, estilizado y deliberadamente exagerado. Decorados imponentes, efectos prácticos artesanales y actuaciones intensas se combinan para crear un auténtico sueño febril de sangre y deseo. El Drácula de Gary Oldman es completamente distinto a cualquier otro. No es solo un monstruo, es trágico, vulnerable y profundamente romántico. Por primera vez, el personaje se convierte en algo más que un depredador. Se transforma en un amante condenado, atrapado en una historia de amor que ha sobrevivido siglos. Coppola devuelve al vampiro su esencia más sensual. El erotismo, la obsesión y el deseo se vuelven tan importantes como el terror. La inmortalidad ya no es solo una maldición, también es una herida emocional que nunca deja de sangrar. En su estreno dividió opiniones, pero con los años se ha convertido en una obra de culto, admirada por su audacia y su personalidad inconfundible. Drácula de Bram Stoker explora los extremos del mito vampírico, la condena y el anhelo, el amor y la oscuridad, la belleza y la monstruosidad, todo fusionado en una experiencia cinematográfica imposible de olvidar. Número 8. Cronos. Guillermo del Toro tomó el mito del vampiro y lo convirtió en algo completamente distinto. Cronos no presenta el vampirismo como una maldición sobrenatural, sino como una enfermedad trágica y devastadora. En lugar de colmillos, castillos y capas negras, la historia gira en torno a un antiguo dispositivo mecánico capaz de otorgar vida eterna, pero a un precio aterrador. Aquí el terror no nace de lo fantástico, sino de la obsesión, la decadencia y el deterioro del cuerpo y del alma. La actuación de Federico Lupi le da a la película un corazón profundamente humano. Su transformación no es emocionante ni glamorosa. Es dolorosa, lenta y profundamente triste. Desde esta primera obra del Toro ya muestra su estilo inconfundible. Su fascinación por los mecanismos antiguos, los insectos, los objetos extraños y la inocencia que poco a poco se va corrompiendo. Todo eso le da a Cronos una textura única, casi tangible,
que la hace inquietante y emotiva al mismo tiempo. Lo que realmente distingue a la película es su empatía. La inmortalidad aquí no es un regalo, sino una carga que aísla, destruye relaciones y transforma a las personas en algo irreconocible. Al quitarle al vampirismo su romanticismo tradicional, la película abrió un nuevo camino dentro del género. Demostró que las historias de monstruos podían ser íntimas, reflexivas y profundamente personales. Y con eso, Guillermo del Toro dejó claro que el cine de vampiros todavía tenía mucho por reinventar. Número 9. Drácula de 1932. Si hoy hablamos de vampiros, es gracias a esta película. El Drácula de Todd Browning es el cimiento sobre el que se construyó prácticamente todo el cine de vampiros. Antes de esta versión, el vampiro no tenía un rostro definitivo. Después de ella, ese rostro fue para siempre el de Bela Lugosi. Su interpretación marcó un antes y un después. Elegante, aristocrático, hipnótico y peligroso. La forma en que hablaba, su mirada penetrante, su presencia imponente, todo eso definió al Drácula que conocemos hasta hoy. Por primera vez, el vampiro dejó de ser un monstruo salvaje para convertirse en una figura de oscuro atractivo, casi seductora. Aunque el origen teatral de la película se nota en su ritmo pausado y en sus escenarios, su atmósfera sigue siendo única e irrepetible. La ausencia casi total de música, las sombras profundas y los largos silencios crean una tensión inquietante que pocas películas modernas logran igualar. Drácula no solo fue un éxito cinematográfico, también convirtió al vampiro en un verdadero ícono cultural. Influyó en el vestuario, en la forma de actuar, en la manera de representar el terror y hasta en cómo imaginamos a estas criaturas décadas después. Un detalle fascinante es que, al mismo tiempo que se rodaba esta versión, Universal Pictures filmó otra completamente en español, con otro elenco y equipo. Lo curioso es que esa versión alternativa intentó mejorar la original, y para muchos críticos, en varios aspectos incluso lo consiguió. Pero al final fue la actuación de Bela Lugosi la que quedó grabada para siempre en la historia. Sin esta película, el cine de vampiros como lo conocemos simplemente no existiría. Número 10, Domingo Negro. Y cerrando este ranking, una auténtica joya del terror clásico, Domingo Negro. Domingo Negro, de Mario Bava, se mantiene como una de las películas de vampiros visualmente más impactantes jamás realizadas. Filmada en un blanco y negro profundo y absoluto, la película transforma el terror gótico en algo casi onírico, una pesadilla hecha imágenes. El corazón de la historia es la inolvidable doble actuación de Barbara Steele, que presenta el vampirismo como una mezcla inquietante de seducción y horror, belleza y grotesco al mismo tiempo. A diferencia de muchas películas anteriores, rígidas y teatrales, Domingo Negro se siente viva, fluida y casi pictórica. Bava despliega las sombras, la niebla y el movimiento con una precisión visual extraordinaria. Y luego está la famosa secuencia inicial, brutal y adelantada a su tiempo, que rompió límites y ayudó a abrir una nueva etapa en el cine de terror más gráfico y audaz. Pero lo más brillante es su manera de manejar el miedo. La cámara de Bava no grita ni exagera, se detiene, observa y permite que el terror se filtre lentamente, sin depender solo del impacto inmediato. Más que una simple película de vampiros, Domingo Negro es una obra maestra del estado de ánimo. Demuestra que el género puede ser visualmente poético, profundamente inquietante y emocionalmente poderoso al mismo tiempo. Y por eso, aunque ocupe el número 10, es el cierre perfecto para un siglo entero de cine vampírico. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo lo mejor del cine.